Chicos, bienvenidos a su clase de inglés. Hoy estaremos iniciando con el módulo 3 y el primer tema que estaremos viendo en el módulo 3 es la identificación de objetos mediante interrogación total. Es decir, vamos a ver la estructura que se utiliza para preguntar por un objeto en específico. Es decir, nombrando el objeto por el que vamos a preguntar. Y la estructura que tenemos que seguir es la siguiente. Verbo to be más pronombre personal más el artículo a o and, según sea el objeto, y por último el objeto. Y aquí ya están formuladas unas preguntas. La primera dice, ¿Is it a table? ¿Is it a table? Estamos preguntando por un objeto ya en específico, estamos mencionando el nombre del objeto. ¿Es esa una mesa? ¿Is it a table? Otro ejemplo, ¿Is it an orange? ¿Es esa una naranja? Como se darán cuenta, en unos temas anteriores miramos cómo preguntar por un objeto. Aquí también le estamos preguntando por un objeto, pero ya estamos mencionando el objeto en específico. ¿Is it a dog? ¿Es ese un perro? ¿Is it an umbrella? ¿Es esa una sombrilla? Entonces, hay que aprendernos de memoria esta estructura para saber cómo formular la pregunta para preguntar por un objeto en específico. Verbo to be is. Pronombre personal, perdón. It. Artículo a o an. A. Objeto. Table. Is it a table? Is it an orange? Is it a dog? Is it an umbrella? Entonces, ya sabiendo formular la pregunta de un objeto en específico, vamos a ver de qué manera vamos a contestar dicha pregunta. Dice la pregunta, ¿Is it a table? Y tenemos una respuesta corta para contestar esta oración, y es la siguiente. Si va a ser afirmativa la contestación, vamos a poner yes, coma, it is. Recordamos que preguntamos is it, pero para contestar dijimos que cambiábamos las posiciones, entonces es yes, it is. La segunda pregunta dice, ¿Is it a dog? ¿Es ese un perro? Yes, coma, it is. Esa es la respuesta breve o la respuesta corta para la pregunta. ¿Is it a table? ¿Es esa una mesa? Yes, it is. Sí, sí es. ¿Is it a dog? Yes, it is. Sí, sí lo es. O sí, sí es. Entonces, si yo quiero hacer una respuesta larga, la respuesta va a ser dicha de esta forma. ¿Is it a table? ¿Es esa una mesa? Yes, it is a table. Sí, esa es una mesa. ¿Is it a dog? ¿Es ese un perro? Yes, it is a dog. Sí, ese es un perro. Entonces, respuesta corta, yes it is, yes it is. Respuesta larga, yes it is a table, yes it is a dog. Ahora bien, ya miramos cómo contestar de una forma breve o una forma corta a la pregunta de un objeto en específico, pero ya lo miramos de una forma afirmativa. Ahora vamos a ver de una forma negativa. Aquí me preguntaron, ¿is it a table? ¿Es esa una mesa? Yo contesté que sí, yes it is. Pero si yo quiero decir que no es una mesa, ¿cómo voy a contestar? Yo voy a contestar de la siguiente manera. No, coma, it is y not. Is it a table? No, it is not. No, no es. Is it a dog? No, it is not. ¿Es ese un perro? No, no es. Entonces, formas breves de contestar. Afirmativa, yes it is. Negativa, no it is not. Is it a dog? ¿Es ese un perro? Yes it is. Sí, sí es. No it is not. No, no es.
Muy bien, entonces ahora vamos a ver cómo preguntar por dos o más objetos en específico. ¿Qué es lo que va a cambiar aquí? Tenemos la estructura, verbo to be, pronombre personal, ya no vamos a poner el artículo an. ¿Por qué? Porque el an es para preguntar por qué, por un solo objeto. En este caso ya estamos preguntando por dos o más, entonces la estructura queda así. Verbo to be, are, pronombre personal, they. They en este caso va a significar esos. Y pues aquí ya vamos a poner el objeto, pero en plural, porque estamos preguntando por dos o más objetos. Y quedaría de la siguiente manera. Are they cars? ¿Son esos carros? ¿Son esas estrellas? ¿Esos son gatos? Entonces se está cumpliendo con ¿qué? Con la estructura que estamos poniendo arriba, que es el verbo to be, are, pronombre personal, they, y el objeto pero en plural, cars. Are they cars? ¿Esos son carros? Are they stars? ¿Son esas estrellas o esas son estrellas? Are they cats? ¿Son esos gatos? Entonces aquí ya estamos preguntando por qué. Por dos o más objetos. ¿Cómo vamos a contestar? La respuesta breve o respuesta corta para estas oraciones es la siguiente. Primero, forma afirmativa. Are they cars? ¿Esos son carros? Si yo voy a decir que sí, de manera afirmativa voy a poner yes, coma, they are. Are they cars? ¿Son esos carros? Yes, they are. Sí, sí son. Are they stars? ¿Esas son estrellas? Yes, coma, they are. Are they stars? Yes, they are. ¿Esas son estrellas? Sí, sí son. Are they cats? ¿Esos son gatos? Y si voy a decir que sí, yes, coma, they are. Sí, sí son. Yes, they are. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero contestar pero de una forma negativa? Voy a decir que no son carros, que no son estrellas, que no son gatos. ¿Cómo voy a hacer? Entonces voy a decir no, coma, they are, y luego agrego not. Are they cars? ¿Esos son carros? Yes, they are. Sí, sí son. No, they are not. No, no son. Are they stars? ¿Esas son estrellas? Yes, they are. Sí, sí son. Are they stars? ¿Esas son estrellas? Y si yo voy a decir que no es no, coma, they are not. Are they stars? ¿Esas son estrellas? Sí, sí son. No, no son. Are they cats? ¿Esos son gatos? Sí, sí son. Yes, they are. Pero si yo quiero decir de forma negativa, yo voy a decir no, no son. Entonces voy a decir no, coma, they are not. No, they are not. Are they cats? ¿Esos son gatos? Yes, they are. Sí, sí son. No, they are not. No, no son. Entonces, vamos a repasar. Estructura para preguntar por dos o más objetos. Verbo to be, are. Pronombre personal, they. Objetos en plural, cars. Are they cars? ¿Esos son carros? Respuesta breve para decir que sí. Yes, they are. Sí, sí son. Respuesta breve para decir que no. No, they are not. No, no son. Are they stars? ¿Esas son estrellas? Yes, they are. Sí, sí son. No, they are not. No, no son. Por último, are they cats? ¿Esos son gatos? Yes, they are. Sí, sí son. No, they are not. No, no son. Ok, chicos, ahora vamos a ver identificación de personas. Vamos a ver identificación de personas mediante una palabra, que es la palabra who. ¿Qué quiere decir who? Who quiere decir quién. Entonces es la palabra que utilizamos para preguntar por quién. Y la estructura que vamos a seguir es la siguiente. Who, ya dijimos que quiere decir quién. Más el verbo to be.
Recuerden que tenemos tres variantes del verbo to be, que es el am, el is y el are. Y por último tenemos el pronombre personal. Entonces empezamos a hacer las preguntas. Who am I? ¿Quién soy yo? Who am I? ¿Cumple con la estructura? Sí, porque dice que necesita tener who, aquí está. Después dice que necesita el verbo to be, el am, también. Y por último el pronombre personal. Who am I? ¿Quién soy yo? Who are you? ¿Quién? Verbo to be, are, pronombre personal, you. ¿Quién eres tú? Who are you? Who is she? ¿Quién? Verbo to be, is, pronombre personal, she. Who is she? ¿Quién es ella? Muy sencillo, ¿verdad? Simplemente utilizaremos la palabra who al inicio de la oración. Who al principio. Después el verbo to be según el pronombre personal que vayamos a poner. No me vayan a poner who am you, who are she. No, hay que poner como van. Hay que poner la palabra who, el verbo to be de acuerdo al pronombre personal. Ya sabemos qué pronombres para am, cuáles pronombres son para are y cuáles pronombres son para is. Entonces, who am I? ¿Quién soy yo? I am a teacher. Yo soy un maestro. Who are you? Si a mí me preguntan, who are you? Me están preguntando, ¿quién eres tú? Yo contesto, I am your brother. ¿Quién eres tú? Yo soy tu hermano. Who is she? ¿Quién es ella? She is my sister. Who is she? ¿Quién es ella? Ella es mi hermana. She is my sister. Entonces, ¿nos quedó claro? Identificación de personas mediante la palabra who. ¿Qué significa who? Who significa quién. ¿Y cuál es la estructura que vamos a seguir para preguntar por alguien? Entonces la estructura es who. Aquí está. Verbo to be. Aquí está. Pronombre personal. Aquí están. Recuerden que el pronombre personal es de acuerdo a la variante del verbo to be. Who am I? ¿Quién soy yo? I'm a teacher. Yo soy un maestro. Who are you? ¿Quién eres tú? I am your brother. Yo soy tu hermano. Who is she? ¿Quién es ella? She is my sister. Ella es mi hermana. Bien, chicos, ahora vamos a dar identificación de una o varias personas por su parentesco u otro tipo de relación social con otra persona o personas. Y la estructura que vamos a utilizar es la siguiente. Sujeto más verbo to be más nombre de la persona más el parentesco. De esa manera vamos a dar identificación de una o varias personas según su parentesco. Pero antes, ya tenemos aquí la fórmula, ya tenemos aquí la estructura que vamos a utilizar, pero antes vamos a ver un poco de vocabulario. Vamos a ver los nombres de las familias. Es decir, vamos a ver cómo se dice. Vamos a ver qué quiere decir mother. Father. Brother. Sister. Cousin. Daughter.
Niece. Grandmother. Grandfather. Grandson. Granddaughter. Estos son los nombres de los familiares. Algunos pues ya son muy sencillos y ya la mayoría los dominamos, ya sabemos qué significan, pero vamos a ver el significado de todos. Mother significa madre o mamá. Father es padre. Brother, hermano. Sister, hermana. Cousin, primo o prima. Daughter, hija. Niece, sobrina. Grandmother, abuela. Grandfather, abuelo. Grandson, nieto. Granddaughter, nieta. Vamos a borrar aquí para poner un poco más de vocabulario. Son. Nephew. Brother in law. Sister in law. Muy bien. Son es hijo. Nephew es sobrino. Brother-in-law, cuñado. Sister-in-law, cuñada. Entonces, ya teniendo los nombres de los familiares, ahora sí vamos a pasar a dar identificación de una o varias personas según su parentesco. Y entonces dijimos que ¿cuál va a ser la fórmula o la estructura que vamos a seguir? Pues es sujeto más verbo to be más nombre de la persona más el parentesco. Vamos a borrar aquí para empezar a hacer los ejemplos. Entonces dijimos que para dar identificación de una o varias personas por su parentesco, esta va a ser la estructura que estaremos siguiendo. Sujeto, más verbo to be, más nombre de la persona y más el parentesco. Y vamos a comenzar. I am
Marios y el parentesco. Brother. Yo soy el hermano de Mario. Para decir de una persona, vamos a poner el nombre de la persona, esta apóstrofe y la S. A nosotros poner la apóstrofe y la S después del nombre de una persona, estamos hablando de ¿qué? De pertenencia. Quiere decir que esto pertenece a eso. Entonces, I am Mario's, apóstrofe y S, brother. Yo soy el hermano de Mario. Dice aquí en los apuntes que el nombre de la persona o personas que sirven de punto de referencia va seguido de una apóstrofe y la S, como se los acabo de mencionar. Y eso va a significar que esto pertenece a este sujeto. Entonces vamos a ver otro ejemplo. She, sujeto, she, verbo to be, is, nombre de la persona. She, sujeto, verbo to be is, nombre de la persona, Julia's cousin. Julia, apóstrofe y S, ¿qué dijimos que quiere decir? Que esto pertenece a este sujeto. Entonces, she is Julia's cousin. Ella es el primo de Julia. They are Peter's brothers. Sujeto, they, ellos. Verbo to be, are. Nombre de la persona, Peter. Apóstrofe y S. ¿Qué dijimos que significa la apóstrofe y la S? Significa que esto pertenece a este sujeto. Entonces, they are Peter's brothers. Ellos son los hermanos de Peter. Entonces, de esa manera vamos a estar dando identificación a una o varias personas por su parentesco. ¿Qué dijimos que es? La estructura. Sujeto, I. Verbo to be, am. Nombre de la persona, Marius. Apóstrofe y S, ¿por qué? Porque significa que esto pertenece a este sujeto. Entonces, sujeto, verbo to be, nombre de la persona y el parentesco. I am Mario's brother. Yo soy hermano de Mario. She is Julia's cousin. Ella es prima, de Julia. They are Peter's brothers. They are Peter's brothers. Ellos son hermanos de Peter. Chicos, a continuación vamos a ver el uso de la palabra where. Where. Que significa ¿dónde? Y esta palabra la utilizamos para preguntar por la ubicación de personas, objetos, animales, etc. Y la estructura que vamos a utilizar para hacer preguntas con where es la siguiente. Where más verbo to be más sujeto. Cuando decimos sujeto nos referimos a qué? Pues puede ser un pronombre personal o puede ser el nombre de alguien, ¿verdad? De alguna persona. Se sustituye el nombre por el pronombre personal y es lo mismo.
Entonces, para preguntar por la ubicación de personas, animales, cosas, etcétera, vamos a utilizar esta estructura. Where, más verbo to be, más sujeto. Que dijimos que el sujeto puede ser un pronombre personal o el nombre de alguna persona. Entonces, comencemos con el primer ejemplo. Where is she? Where is she? ¿En dónde está ella o dónde está ella? Where is she? ¿Dónde está ella? Y contestamos. She is in the classroom. ¿En dónde está ella o dónde está ella? She is in the classroom. Ella está en el salón de clases. Cumple con lo que dice la estructura, con lo que pide la estructura para formular la pregunta. Vamos a ver. Where. Aquí está. Where. Verbo to be. Sí. Is. Sujeto. Sí. She. Dijimos que el sujeto puede ser tanto el pronombre personal como un nombre de una persona. Vamos a ver un ejemplo con el nombre de alguien. Es lo mismo, pero nada más para que sepan que se puede sustituir. Where is Anna? ¿Dónde está Anna? No pusimos she, pero pusimos el nombre de una persona y sabemos que Anna corresponde a qué pronombre personal, pues a she, ¿verdad? Nada más los sustituimos, perdón. Vamos a ver más ejemplos con esta misma estructura. Where are you? Where are we? ¿Cumple con lo que pide la estructura para formular preguntas? Sí. Where, más verbo to be, más pronombre personal, más sujeto, que es un pronombre personal o el nombre de alguna persona. Where are you? ¿En dónde estás? Me hacen la pregunta. Where are you? Me preguntan, ¿en dónde estás tú? Yo digo. I am in my house. Estoy en mi casa. Where are we? ¿En dónde estamos? Where are we? We are on the street. ¿En dónde estamos? Estamos en la calle. Where is he? ¿En dónde está él? ¿O dónde está él? Where is he? He is in his bedroom. ¿Dónde está él? Él está en su recámara o en su cuarto. He is in his bedroom. Entonces, es muy sencilla esta estructura para hacer preguntas con la palabra where, que es para pedir ubicación de alguna persona, de alguna cosa, de algún animal. Estructura, where, más verbo to be, más pronombre personal o sujeto, que es pronombre personal o el nombre de alguna persona. Where are you? ¿Dónde estás? I'm in my house. Estoy en mi casa. Where are we? ¿En dónde estamos? We are on the street. Estamos en la calle. Where is he? Where is he? ¿En dónde está él? He is in his bedroom. Él está en su habitación o en su recámara o en su cuarto. El último tema de la clase de hoy, chicos, va a ser preposiciones de lugar y vamos a ver lo que son tres preposiciones de lugar, que son in, on y at. Ahora bien, ¿qué significan cada una de ellas?
In significa en. On también significa en. Y at también significa en. Pero ¿cuál es su diferencia? En español, cuando nosotros vamos a mencionar la preposición de lugar en, la mencionamos en cualquier situación, en cualquier contexto de una oración. En inglés no es así. En inglés hay in, on y at. Las tres significan en, pero es para situaciones o contextos diferentes. In quiere decir en, pero nos referimos a en cuando algo está dentro, cuando un objeto está dentro de otro objeto. Por ejemplo, si yo quiero decir la pelota está en la caja, yo voy a poner así. The ball is in the box. Box es caja. In. ¿Qué quiere decir in? Quiere decir en, pero es para decir un objeto, mencionar un objeto que está dentro de otro objeto. Aquí está el ejemplo. The ball is in the box. La pelota está en la caja. ¿Pero qué quiere decir con en la caja? Que está dentro de una caja. Ahora vamos a ver on. On quiere decir también en. Pero on lo utilizamos cuando vamos a decir que algo está sobre, un objeto está sobre otro objeto. Por ejemplo, the book is on the table. El libro está en la mesa. El libro está en la mesa, pero ¿en qué parte de la mesa? ¿Adentro de la mesa? No, porque si es adentro, tendría que decir in. Pero está sobre la mesa, entonces es on the table. The book is on the table. El libro está en la mesa, pero ¿dónde? Encima de la mesa. Y luego tenemos la preposición at, que significa, de igual manera, en. Pero esta se utiliza para mencionar un objeto que está junto a otro objeto o próximo a un objeto. Por ejemplo, si yo digo, my dog is resting at the garage. My dog is resting at the garage. Mi perro está descansando en el garage, en la cochera, perdón. Garage es cochera. My dog is resting at the garage. Mi perro está descansando en la cochera. ¿Pero en dónde? ¿Adentro de la cochera? No, porque para que dijera adentro tendría que decir in, y no. Mi perro está descansando en la cochera. ¿Encima de la cochera? No. On es para decir algo que está encima de otro objeto. Pero at dice que es para mencionar un objeto que está junto a otro objeto o cerca de otro objeto. Entonces, my dog is resting at the garage. Mi perro está descansando en la cochera. ¿Pero en dónde? A un lado de la cochera o próximo a la cochera. Junto a la cochera. A eso se refiere la preposición de lugar at. Entonces, chicos, ¿qué significa in, on y at? Las tres significan en. Pero no es como en español, que en español lo utilizamos en para cualquier situación. En inglés no. En inglés, in es para mencionar un objeto que está dentro de otro objeto. The ball is in the box. La pelota está en la caja. ¿Pero dónde? Adentro. On. Encima de. The book is on the table. El libro está en la mesa. ¿Pero en qué parte de la mesa? Encima de la mesa. At. En. Pero junto a otro objeto. My dog is resting at the garage. Mi perro está descansando en la cochera. ¿En dónde? ¿Adentro de la cochera? No. ¿Encima de la cochera? Tampoco. Junto a la cochera o por la cochera. Entonces, esa es la diferencia de in, on y at. Espero les haya quedado claro, chicos. Si no, se pueden comunicar conmigo y yo les puedo dar directamente otra explicación.
Esto es por hoy. Todo lo de la clase. Nos estamos viendo. Gracias. Niece. Sobrina. Grandmother. Abuela. Grandfather. Abuelo. Grandson. Nieto. Granddaughter. Nieta. Vamos a borrar aquí para poner un poco más de vocabulario. Son. Nephew. Brother-in-law. Sister-in-law. Muy bien. Son es hijo. Nephew es sobrino. Brother-in-law, cuñado. Sister-in-law, cuñada. Entonces, ya teniendo los nombres de los familiares, ahora sí vamos a pasar a dar identificación de una o varias personas según su parentesco. Y entonces dijimos que ¿cuál va a ser la fórmula o la estructura que vamos a seguir? Pues es sujeto más verbo to be más nombre de la persona más el parentesco. Vamos a borrar aquí para empezar a hacer los ejemplos. Entonces dijimos que para dar identificación de una o varias personas por su parentesco, esta va a ser la estructura que estaremos siguiendo. Sujeto, más verbo to be, más nombre de la persona y más el parentesco. Y vamos a comenzar. I am Mario's y el parentesco. Brother. Yo soy el hermano de Mario. Para decir de una persona, vamos a poner el nombre de la persona, esta apóstrofe y la S. A nosotros poner la apóstrofe y la S después del nombre de una persona, estamos hablando de qué? De pertenencia. Quiere decir que esto pertenece a eso. Entonces, I am Mario's, apóstrofe y S, brother. Yo soy el hermano de Mario. Dice aquí en los apuntes que el nombre de la persona o personas que sirven de punto de referencia va seguido de una apóstrofe y la S, como se los acabo de mencionar. Y eso va a significar que esto pertenece a este sujeto. Entonces vamos a ver otro ejemplo. She, sujeto, she, verbo to be, is, nombre de la persona,
She, sujeto. Verbo to be is, nombre de la persona, Julia's cousin. Julia, apóstrofe y S, ¿qué dijimos que quiere decir? Que esto pertenece a este sujeto. Entonces, she is Julia's cousin. Ella es el primo de Julia. They are Peter's brothers. Sujeto, they, ellos. Verbo to be, are. Nombre de la persona, Peter. Apóstrofe y S. ¿Qué dijimos que significa el apóstrofe y la S? Significa que esto pertenece a este sujeto. Entonces, they are Peter's brothers. Ellos son los hermanos de Peter. Entonces, de esa manera vamos a estar dando identificación a una o varias personas por su parentesco. ¿Qué dijimos que es? La estructura. Sujeto, I. Verbo to be, am. Nombre de la persona, Marius. Apóstrofe y S, ¿por qué? Porque significa que esto pertenece a este sujeto. Entonces, sujeto, verbo to be, nombre de la persona y el parentesco. I am Mario's brother. Yo soy hermano de Mario. She is Julia's cousin. Ella es prima, de Julia. They are Peter's brothers. They are Peter's brothers. Ellos son hermanos de Peter. Chicos, vamos a empezar el módulo 5 y vamos a ver los adjetivos posesivos. ¿Qué son los adjetivos posesivos? Estos adjetivos los usamos para señalar a los objetos que pertenecen a diferentes seres. Aquí yo les puse un esquema de cómo van según su pronombre personal. Aquí les puse el pronombre personal, después el adjetivo posesivo que les corresponde al pronombre personal y por último su significado. Algunos pronombres personales tienen dos variantes. Y vamos a ver los usos de dichas variantes. El pronombre personal I tiene como adjetivo posesivo el my y el mine, que significan mi, mis o mío. El my no es así como una regla, pero por lo general el my siempre va a ir al principio de una oración. Y el mine siempre va al final de una oración. Luego tenemos you. You, el adjetivo posesivo que le corresponde a you es your y yours. De igual manera, por lo general your lo vamos a escuchar al principio de una oración, mientras que yours lo vamos a escuchar al final de la oración. Después tenemos el pronombre personal he y su adjetivo posesivo es his. Aquí no tiene dos, aquí nada más tiene uno, his. Después tenemos el pronombre personal she. Tiene dos variantes también de adjetivo posesivo que son her y hers. De igual manera, her por lo general lo vamos a estar viendo al principio de una oración y hers lo vamos a estar viendo al final de la oración. Después tenemos el pronombre personal it. It tiene su adjetivo posesivo que queda de la misma forma, es it. Igual. Después está we. We, sus adjetivos posesivos son our y ours. Our o our, muchos dicen our, pero puede ser our o our y ours. De igual forma, our lo vamos a utilizar, lo vamos a usar o lo vamos a estar viendo a los inicios de alguna oración, mientras que ours por lo general es al final de la oración. Por último tenemos el pronombre personal they. Y sus adjetivos posesivos son their y theirs. Their y theirs. Their lo vamos a ver al principio de la oración
y theirs por lo general al final de la oración. Y aquí tenemos sus significados. My, mine, me, mis, mío o míos. Yours o yours. Tú, tus, tuyos o tuyos. His, su, sus, suyo, de él. Her, hers. Su, sus, suyo, ¿de quién? De ella. It, su, sus o suyo, ¿de quién? De it, de eso. Our, ours, significa nuestro o nuestros. They, their, and theirs, significa su, sus, suyo, ¿de quién? De ellos, they. Ahora bien, vamos a comenzar a ver algunos ejemplos con cada pronombre personal. Voy a borrar aquí para empezar con I, que es el primero, y después vamos a seguir escribiendo los demás. Ok, primero tenemos el pronombre personal I, que es yo. Adjetivo posesivo, my y mine, que significan ¿qué? Me, mis y mío. Y dijimos que por lo general my es al principio de la oración y mine es al final de la oración. Vamos a ver algunos ejemplos. Ok, tenemos aquí la primera oración. Tengo un espacio en blanco y luego car is beautiful. Carro es hermoso o es precioso. Estamos viendo el pronombre personal I. Entonces le corresponden los adjetivos posesivos my, las variantes, perdón, de adjetivo posesivo my y mine, que significan ¿qué? Me, mis, mío o míos. Entonces, ¿qué dijimos que my va qué? My. ¿Al principio de la oración o al final? Dijimos que va por lo general ¿qué? Al principio. Entonces es my car is beautiful. ¿Qué significa my? Puede ser mi, mis o míos. My car is beautiful. Mi carro es hermoso o es precioso. Después tenemos that beautiful car is. Ese hermoso carro es. ¿Estamos con qué pronombre personal? I. Sus variantes, my y mine. ¿Cuál dijimos que va al final? My o mine. Dijimos que mine, ¿verdad? Entonces, that beautiful car is mine, mío. That beautiful car is mine. Ese precioso carro o ese hermoso carro es mío. Entonces aquí ya estamos utilizando las dos variantes de adjetivo posesivo que le corresponden al pronombre personal I. My car is beautiful. My, al inicio de la oración. Mine, al terminar la oración, al final. That beautiful car is mine. Ese hermoso carro es mío. Vamos a ver dos ejemplos más. Con el pronombre personal I y sus variantes de adjetivos posesivos. Aquí tengo al iniciar un espacio en blanco y luego dice sister is pretty. Hermana es bonita. Entonces, ¿qué dijimos? ¿Cuál va al principio? My o mine. Dijimos que my, ¿verdad? Entonces, my sister is pretty. My sister is pretty. Mi hermana es bonita.
Ahora tengo una oración que dice the black cat is y al final un espacio en blanco. ¿Cuál dijimos que es la variante que va al final de la oración? Pues mine, ¿verdad? The black cat is mine. El gato negro es mío. ¿Se dieron cuenta entonces? Dijimos que de las dos variantes del adjetivo posesivo que le corresponden al pronombre, por lo general este va al principio de la oración. Aquí está el principio. Y mine va al final de las oraciones. Las oraciones. Entonces vamos a pasar con el siguiente pronombre personal y a ver ejemplos. Ahora vamos a ver el pronombre personal, you, que es tú. Dijimos que sus variantes eran ¿cuál? Your y yours. ¿Qué significan qué? Mi. Perdón, significan tú, tus, o tuyo, o tuyos. Entonces vamos a ver ejemplos. Muy bien. Pronombre personal you. Le corresponden your o yours. Y el significado es tú, tus, tuyos o tuyos. Dijimos que al principio de la oración, ¿cuál de las dos variantes va a ir? Esta, ¿verdad? Entonces quedaría la oración así. Your brother is tall and thin. Your brother is tall and thin. Tu hermano es alto y delgado. Tu hermano es alto y delgado. Your, al inicio de la oración, your. Y su otra variante, yours, dijimos que es al finalizar oración. Entonces, the small dog is yours. El perrito chiquito es tuyo. El perrito chiquito es tuyo. Hay que acordarnos, cuando tenga dos variantes, el adjetivo posesivo del pronombre personal, por lo general este va al inicio de las oraciones y este al final de las oraciones. Entonces pasamos con el siguiente pronombre personal. He. Y dijimos que esta nada más tiene uno. Pronombre personal, he. Adjetivo posesivo, his. Que significa su, suyo, ¿de quién? De él. Entonces vamos a ver algunos ejemplos.
Ok, como en este caso el pronombre personal he nada más tiene una sola variante aquí, pues entonces va tanto al principio como al final. Dice, espacio en blanco, mother is smart. Entonces dijimos que va al principio y al final, perdón. His mother is smart. Su mamá es inteligente. ¿Su mamá de quién? De él. His mother is smart. Nada más tiene una variante, va tanto al principio como al final. The white car is his. El carro blanco es suyo. ¿Suyo de quién? Suyo de él. El carro blanco es suyo o el carro blanco es de él. Ahora vamos a ver el pronombre personal she. She. El pronombre personal she significa ella, ¿verdad? Y dijimos que su adjetivo posesivo son dos variantes y son her y hers. Perdón, aquí me faltó la S. Her y hers. Que significan suyo, ¿de quién? De ella. Y tenemos aquí dos ejemplos para los adjetivos posesivos de ella. She, pronombre personal. Her y hers, el adjetivo posesivo de she. Dos variantes, significa suyo, ¿de quién? De ella. Entonces dijimos que este va ¿qué? Al iniciar la oración, ¿verdad? Her office is big. Su oficina es grande. Su oficina es grande. ¿Su oficina de quién? Pues de ella, ¿verdad? Her office is big. Su oficina es grande. Y ahora tenemos la segunda variante que es hers. Dijimos que va ¿cuándo? Al finalizar la oración. The big office is hers. La oficina grande es suya. ¿Suya de quién? De ella. O la oficina grande es de ella. Entonces, básicamente vamos a ir repitiendo el mismo patrón con los diferentes pronombres personales. Cuando sean dos variantes.